El tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios, la verdad sea dicha, el Evangelio a mí me ha dejado un poco flaseado, porque es un Evangelio muy duro y hay que ponerse para entenderlo. Pero de repente nos encontramos con que igual la segunda lectura hace de clave de interpretación de toda la palabra de Dios que tenemos este domingo. ¿Por qué? Porque la segunda lectura nos habla de cómo es la configuración con Cristo por medio del bautismo. Como esto San Pablo se lo recuerda a la comunidad de Corintio, pero a la vez nos tiene que ayudar a hacer profundizar en cómo acogemos ese mensaje de Cristo. Y en nuestra vida habrá muchos momentos en los que lo cogeremos de una manera diferente a la otra. Entonces, vamos a ver 4 maneras de acogerlo y cómo de esas 4 maneras aparecen también reflejadas en la primera y en el Evangelio. Cuando en el Evangelio somos reacios a acogerlo, pero la vida nos va enseñando y muchas veces en la vida recibimos garrotazo. Pero eso porque a veces somos cándidos o ingenuos. Y esos garrotazos vienen porque esas pequeñas ilusiones se frustran. Y entonces podemos cerrarnos. Pasamos de una confianza ingenua a una cerrazón. Pasamos de buscar a los demás a no buscarlos. Porque nos hacemos desconfiados. Y Cristo hoy nos hace una propuesta nueva. Y a veces nos puede hacer desconfiar. Porque el que quiera seguirme, que coja su cruz. ¿Pero qué es coger la cruz? Coger la cruz es vivir como otros Cristos. Pero ante ese mensaje de coger la cruz podemos ser receptivos. Porque al final podemos no ser reacios a escuchar a los demás. Y por eso el mensaje de Cristo es muy sugerente. Pero hay que saber escuchar, hay que saber traerlo a nuestra vida. Hay que saber que incluso puede traer propuestas que nunca nos hemos podido plantear. Por eso tenemos que estar receptivos a las novedades que nos trae Cristo. Tenemos que estar abiertos. El Evangelio nos propone un paso más. No solo receptivos, hay que abrirse. Como hizo en la primera lectura la mujer. Le prepara la casa a Eliseo. Es capaz de ver en Eliseo un mensajero de Dios. Pero su mujer asume un riesgo. Ella no lo hace por un interés. Ella acoge. Es comunidad acogedora. Y Dios la bendice. Dios la bendice. En el Evangelio Jesús alaba a aquellos que reciben a las personas desconocidas. Es un riesgo que hay que tratar de ver cómo vivir. Para eso hay que ser discípulos. El Evangelio nos muestra la vida del discípulo. Los envía a todos los pueblos a que anuncien el Evangelio, que no es suyo sino de Cristo. El reino de Dios llega. Y por eso la actitud de que los que escuchan es distinta. Pero podemos presuponer que unos se ríen de nosotros o se reían de ellos. Otros piensan que somos unos ingenuos. Hablar de la vida eterna, pero ¿de qué van estos? Otros ya escucharé en otro momento. Pero hay alguno que se para y escucha. Y alguno hasta puede tocarle el corazón. Vosotros estamos llamados a ser discípulos de los enviados, como los enviados de Jesús. Vivir en ese Evangelio recibido. Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos en las tinieblas del error, sino que mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Este comienzo de la oración colecta nos muestra una referencia a la donación que hace Dios para con nosotros, es decir, ser hijos en el Hijo, la gracia de la adopción, que nos hace a todos hijos de Dios, y por tanto hijos de la luz, como dice la oración. Ser hijo de la luz significa nada raro, nada escondido, al contrario, es que nosotros tenemos que ser o parecernos a Cristo cada día más. Para profundizar este camino tenemos que tratar de salir, como dice la oración, de las tinieblas del error, tratando de vivir de acuerdo con el mensaje de Cristo, para así mantenernos siempre en el esplendor de la verdad, que no es otra que la que nos muestra Cristo con su vida.
Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Aquí esta oración nos muestra algo que a veces se nos olvida, que es que somos convocados. Es la eficacia de Cristo la que genera y produce el sacramento. Es decir, no somos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que somos llamados a ejercer cada uno el ministerio que hemos sido convocados, para que de la mano de Cristo y de su Iglesia se celebre en este caso el sacramento de la Eucaristía. La dignidad no nace de lo que hacemos, sino de lo que somos y se nos ha sido entregada. En este caso, en otro sacramento, el del bautismo. Dignidad que ponemos en juego también con estos dones sagrados que hemos recibido. Los recibimos para que por medio de Dios Padre, por las palabras del Hijo y la invocación del Espíritu Santo, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación. Prefacio tercero del tiempo ordinario. El hombre salvado por el hombre. Este prefacio nos muestra la creación como obra del poder de Dios. Por tanto, si es obra del poder de Dios, nosotros tenemos que custodiarla. Ser aquellos custodios que la mantienen y que la cuidan, de la mano de la gracia de Dios que socorre nuestra débil naturaleza. Con la divinidad de Cristo que viene a hacernos, y lo repito otra vez, hijos en el Hijo. Es por eso que si la carne fue débil, la encarnación de Cristo remedia nuestra debilidad. Recibimos, salvando la distancia de esta comparación que igual no es muy afortunada, la vacuna para el pecado de la carne, y por la carne misma recibimos nuestra salvación. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Es por eso, por lo que si recibimos nuestra salvación, como hemos de decir en el prefacio, como acabamos de decir en el prefacio, por la ofrenda divina que Cristo mismo nos ha dejado y se la hemos presentado al Padre, que a la vez ha hecho que la recibamos para darnos vida. Esa vida tiene sentido solamente cuando nos unimos en el amor continuo a Dios y de esta manera damos fruto. Y esos frutos permanecen siempre. Es complicado, pero estamos llamados a que así ocurra, viviendo en la fidelidad del mensaje que hemos recibido. Comienza el mes de julio, comienza el verano. Que el verano sea un tiempo no de olvidarnos de la rutina, sino de tenerla presente, por lo menos la rutina de la oración y de la relación con Dios. Feliz semana a todos.